Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión, Canal 3. Empezamos el programa del día de hoy con esa situación bastante triste, durísima para los peruanos que estamos atravesando, un momento de confusión sobre lo que realmente podría estar pasando en los siguientes días. El hecho de que el ministro Barrantes haya renunciado al cargo en la cartera de defensa genera mucha suspicacia. Si es que efectivamente había un golpe de Estado que estaba tramándose desde Palacio de Gobierno y que el exministro de Defensa se había opuesto a que finalmente esto termine materializándose. Hay otras versiones que dan cuenta, por ejemplo, de que no querían precisamente un golpe de Estado, solamente querían que las Fuerzas Armadas se pronuncien a favor del presidente Pedro Castillo y le encargaron al ministro Barrantes en ese entonces que pueda conversar con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, lo que el exministro se negó a hacerlo. Hay otras versiones que mencionan que Barrantes habría estado tramando un golpe de Estado con Antauro Humala luego de que le ofrecieran la presidencia del Consejo de Ministros, que finalmente no le fue dada, sino que le entregaron a Betsy Chávez. Estas situaciones están pasando en el país y es una situación de terror para los peruanos, porque la crisis no solo se presenta en lo que podría manifestarse en el Congreso, sino también por situaciones de implosión en decisiones que se dan dentro del Palacio que lidera el presidente de la República, Pedro Castillo. Estamos en la comunicación ahora mismo y le damos la bienvenida y las disculpas del caso por el retraso al congresista Carlos Anderson, que está en la comunicación ya con nosotros. Congresista, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Televidente de Vez Cable. Congresista, el factor Barrantes, ¿usted cree que realmente había una intención, una intentona de golpe de Estado con respaldo de las Fuerzas Armadas desde el Palacio de Gobierno? Bueno, mira, tú sabes que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Por otro lado, cuando algo tiene un cierto grado de verosimilitud, ¿no? Porque hay una serie de otros hechos, entonces hay que estar... Está claro que este es un gobierno donde todo un gabinete, por ejemplo, no ha tenido ningún problema en ponerse al margen de la ley a sabiendas, ¿ok? Porque esa declaración de la negativa, digamos, de la no confianza, ¿no? Esa negación fáctica, digamos, es una toma de posición, una toma de decir, ¿saben qué? Sabemos que está mal, porque ellos lo sabían. O sea, no hay forma de que una persona, digamos, medianamente educada no se dé cuenta. Y ellos tienen, por supuesto, al señor Aníbal Torres y otros abogados allí, pero que a pesar de todo eso, hayan decidido, digamos, ponerse al margen de la Constitución y de las leyes, ¿no? Con esa acta firmada, ¿verdad? Ya te decía, pues, que aquí hay un gobierno que no tiene un gran talante democrático, sino que más bien tiene una vocación autoritaria, ¿no? Entonces, si tú tienes un gobierno de vocación autoritaria y tienes además también que hace menos de una semana, ¿sí?, se produjo toda esa crisis del gabinete, sí, ¿no?, en esa renuncia, qué sé yo, y se le da nuevamente la confianza, se vuelve a nombrar a este ministro de Defensa, y de repente, de la noche a la mañana, sin mayor causa, digamos, diferente de las anteriores, el señor decide renunciar, y de inmediato se genera una serie de versiones alrededor, ¿no? Que hablan justamente de lo que tú acabas de señalar, de esos dos escenarios. Yo escuché el primero, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es algo que te tiene que poner al aire, tiene que ser discutido, porque nosotros somos un país que, a pesar de que hay una corriente, digamos, de personas que descreen de la democracia, y seguramente descreen con buena razón, porque evidentemente la democracia peruana no ha sido buena para darle, digamos, el bienestar que la población reclama, ¿sí? Y que son entonces, por lo tanto, ellos fácilmente, digamos, convencidos de que lo mejor que puede pasar es cerrar el Congreso, que no haya ningún tipo de fiscalización, ningún tipo de balance, ¿no? Y que vayamos a un gobierno tipo autocrático como el que a veces queda claro que aspiran ciertos grupos que están alrededor del presidente, ¿no? Así que
yo lo que rescato de todo esto, fíjate, es que por lo menos por primera vez el presidente ha tenido que manifestarse rápidamente, ¿no? Frente a una crisis que se estaba, digamos, enfocando. Así que ya lo hemos leído, según el presidente, él no va a hacer ninguna de estas cosas, y va a ir con talante democrático el próximo miércoles, ¿no? A presentar su versión y a enfrentar la moción de vacancia que hay en el Congreso. Sin embargo, congresista Anderson, ni tan rápido, porque el presidente se manifestó 6 horas después de conocer esta renuncia del ministro Barrantes. Y además, ¿cree usted en la palabra, en el talante democrático del jefe de Estado cuando dice que no va a dar ese golpe, no va a romper el orden democrático, cuando también dijo lo mismo en su supuesta pretensión de no cerrar el Congreso? Sin embargo, Aníbal Torres se va sin que haya debate, sin que le niegue la confianza, y el presidente asume como una denegación expresa de la cuestión de confianza y por lo tanto da el cargo de Aníbal Torres a Betsy Chávez. Betsy Chávez está ahí porque supuestamente ustedes le negaron la confianza a ese gabinete de ministros y Betsy Chávez en nombre del gobierno ha dicho días después en Canal del Estado que ellos toman como una primera denegatoria de cuestión de confianza. O sea, ya como que vas preparando el camino legal desde Palacio de Gobierno para un cierre del Congreso, que el presidente dijo que no lo va a hacer. Bueno, tú lo acabas de decir muy correctamente, por eso es que yo personalmente no tengo ninguna confianza en las palabras del maestro, en la palabra del profesor Castillo. Su palabra se ha devaluado a cero, ¿no? Pero incluso así, me parece importante que se ha demorado 6 horas, pues para los estándares del presidente, que deja pasar las críticas, que nos expresa pasado meses o semanas, ¿no es cierto? Creo que es un salto cuántico, digamos, en la velocidad. Ahora, congresista, el caso Boluarte, que también ha sido puesto dentro de este contexto político. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o básicamente el congresista, el ponente que tiene que sustentar la denuncia en la subcomisión, mañana lunes entiendo, Edgar Raimundo, recomienda que se archive de plano esa denuncia constitucional en contra de ella porque considera que no ha violado la Constitución, que establece de labor exclusiva de un ministro de Estado en cuanto éste asume funciones. Y ya se sabe el contexto de Dina Boluarte, que ha hecho gestiones para una actividad particular, siendo dirigente de un club social de Apurímac. ¿Usted encuentra razonable esta ponencia? Porque estamos hablando de quien posiblemente sea la sucesora de Pedro Castillo si es que este miércoles el Congreso termina vacándolo. Bueno, yo quiero escuchar la ponencia, no quiero prejuzgar, no he visto los detalles. De repente el congresista Raimundo ha encontrado cosas que no han sido hechas públicas, ¿no? y que están contenidas en su dictamen. Los dictámenes normalmente tienen elementos de fortaleza, ¿no? Pero también es claro que los dictámenes pueden ser aprobados o desaprobados. Entonces yo quiero escuchar, no estoy en esa subcomisión, imagino que si es aprobado es porque había suficientes elementos de convicción, ¿no? Y si es desaprobado, pues entonces pasará al Pleno y ahí decidiremos, ¿no? Claro, ¿y usted cree que el Congreso le quiere dar una mano a Dina Boluarte? Lo que pasa, Pedro, es que hablar del Congreso es un problema, ¿no? Porque hablamos, enorme, como lo he dicho muchas veces, de 13 bancadas distintas, de 130 congresistas, en realidad cada quien prácticamente con sus propios intereses y preocupaciones, ¿no? Y eso hace difícil hablar de una posición del Congreso. De repente hay quienes sí miran esto, digamos, de una forma, la palabra no es estratégica, sino de una forma un poco, que te digo, cínica de la política, ¿no? Dice, bueno, entonces me deshago de uno, voy por el otro. Yo por lo menos no pienso así, ¿no? Yo trato de juzgar las cosas por sus propios méritos, ¿no? Si en ese análisis veo que la señora Boluarte realmente merece ser inhabilitada, votaré en ese sentido. Pero si los elementos que presente el congresista Raimundo y que sean, digamos, tomados de manera negativa, digamos, por la subcomisión, hace que esto llegue al Pleno, pues votaré entonces a favor de la inhabilitación. ¿Entiendes? Es así. Hay algunos que no piensan de esa forma, que ya tienen definidos votos y todo lo demás, porque quieren
que llegue a una determinada situación. Yo creo que hay que respetar los mecanismos constitucionales que existen, la sucesión constitucional tal y como está planteada, ¿no? Le correspondería a la señora vicepresidenta. Si ella está inhabilitada, le corresponderá al señor presidente del Congreso, y en ese caso, ¿no? Tendrá la obligación de llamar a elecciones, aunque no esté claro en la Constitución. Yo estoy convencido de que solamente se puede avanzar si se trata de elecciones generales. Claro, y ahora, usted sabe que en política, honestamente, nada es coincidencia, nada es casualidad, siempre hay un factor detrás. Y en este caso, por ejemplo, mi lectura política de lo que pasa en estos momentos en el país es que hay cierta decisión en algunas bancadas de darle ese beneficio a Dina Boluarte de no inhabilitarla. Y Dina Boluarte como que le devuelve el gesto, no firmando este documento donde señala el Ejecutivo de que hay una denegatoria de cuestión de confianza. Dina Boluarte no la ha firmado. Dina Boluarte no se ha manifestado en estos momentos de la renuncia del exministro de Defensa, el señor Barrantes. Dina Boluarte se autoexcluyó del gabinete de Betsy Chávez. Ella renunció y dijo que no quiere hacerlo más. Y hay otra persona que es la cuota de poder de Perú Libre dentro de esa cartera. Entonces, hay ciertos guiños políticos que podrían ponernos en este cauce de ver a Dina Boluarte juramentando a presidenta si es que el Congreso logra los 87 votos el próximo miércoles. Mira, te digo, como análisis político, lo que tú acabas de hacer es muy válido, ¿no? Seguramente si yo estuviera en tu lugar, hubiera hecho también esas sumas, hubiera hecho esas observaciones y quizás hubiera dicho exactamente lo que tú acabas de decir. Así que yo no le voy a negar legitimidad, digamos, a tu análisis, ¿no? También sé, y ahora desde dentro, que efectivamente hay quienes piensan de esa forma. Es cierto también que hay algunos allegados, digamos, a la vicepresidenta que también lanzan, digamos, ideas, ¿no? De que esto podría ser quizás el mejor camino, etcétera. Veremos cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? A veces las personas se ven mejor calladitas, ¿no? Creo que le cae bien el silencio a la señora Boluarte en estos momentos. Como en todo ese tiempo lo ha venido haciendo, no se ha manifestado políticamente en contra del Congreso en los últimos tiempos. Pero ahora, para el día miércoles, ¿usted cree que este escenario del caso Barrantes y los rumores que comenzaron a circular sobre el presunto golpe de Estado que el presidente pretendía dar antes de que se debata la cuestión de confianza podría abonar a la suma de votos y lograr los 87? Mira, el sábado pasado, ¿no? Cuando, digamos, se dio a conocer ya la posición del gobierno en torno a la negación de confianza, ¿cierto? Los congresistas, sobre todo del oficialismo, se dieron cuenta quizás por primera vez que la verdadera motivación del gobierno era cerrar el Congreso, ¿no? Y ahí vimos muchísimos, digamos, muchísimos congresistas del oficialismo diciendo: nosotros no vamos a irnos de acá. Nosotros hemos sido elegidos por 5 años, el presidente está equivocado, no lo podemos aceptar. Y por eso viste tú la votación que hubo, ¿no? Con los 98 votos a favor, ¿no? De darle autoridad al presidente del Congreso para que interponga una serie de medidas cautelares frente al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en estos momentos muchos congresistas del sector oficialista deben estar pensando claramente, si ellos tienen la facultad de hacer el análisis que tú has hecho, que no tienes ningún interés, que yo sepa, directamente, ¿no? En la presencia de uno u otro congresista, ¿no? Y su permanente en el tiempo, ¿verdad? Tendrían que llegar a la misma conclusión que tú has llegado y decir, bueno, o sea, aquí hay un tren en camino, ¿no? Ese es un objetivo de carácter estratégico. Entonces, que el gobierno en diferentes momentos haya hecho movimientos tácticos, ¿sí? Diciendo, no, es mentira eso de que yo quiero, y después vuelve nuevamente. ¿Cuántas veces hemos tenido eso, no? Que el presidente, yo soy democrático, esto, que lo otro, y después va y siguen, o sea, por esto ha sido una cosa de nunca acabar, porque la palabra del maestro Castillo, ¿no? Ha tenido proceso, ha ido devaluándose de a poco porque nunca lo que ha dicho en materia, digamos,
de respeto al balance de poder, etcétera, ha sido realmente terminante, ¿no? Siempre ha sido así, por un rato y después una acción que lo niega, un rato, otra acción que lo niega, etcétera. Pero ahora, ¿usted cómo percibe esta postura que está asumiendo Betsy Chávez? En su momento habíamos sostenido una entrevista en otro medio de comunicación en la que usted había parafraseado lo que había dicho Betsy Chávez a la prensa, de sicarios, mercenarios de la comunicación, calificándole blanca. Claro, pero ahora, por ejemplo... Está allí claro, para pero ahora... de no confianza. Porque eso sí, te digo, llegado el momento, yo creo que la negativa del Congreso va a ser gente cachada. No hay forma, mira, desde la oposición, ella no es muy querida, ¿ok? En el oficialismo, ella es detestada. Sí, esa es la palabra. Eso es cierto. Y a ese punto quiero llegar mencionando si realmente es sincero. Porque para que Betsy Chávez sea detestada dentro del oficialismo, tiene sus porqués. Para que no sea querida dentro de la oposición, tiene sus porqués. Entonces, la tregua que ella pide a la oposición y al oficialismo mismo en el Parlamento, ¿realmente corresponde a una estrategia de querer hacer bien y mejor las cosas de aquí en adelante para el país? No, definitivamente no. Yo no le creo absolutamente nada. Yo lo he dicho muchas veces, para mí, la señora Betsy Chávez es simplemente la cara juvenil y femenina del señor Aníbal Torres. Y el señor Aníbal Torres sigue moviendo los hilos. Él es el impulsor ideológico, si quieres tú, de toda esta estratagema que le ha salido, mira, le ha salido pésimo al gobierno, ¿no? Porque ellos realmente creo que nunca tomaron en cuenta, uno, a sus congresistas del oficialismo, sobre todo el bloque magisterial, no los tomaron en cuenta, nunca los han escuchado, los han tomado como peones, digamos, en un juego de ajedrez, ¿no? Ellos como que no importan. Y por otro lado, porque tienen la convicción de que en general el pueblo no va a salir a defender al Congreso, ¿no? Y que más bien va a ser extraordinariamente popular la medida de cerrar el Congreso, ¿no? Creo que leyendo equivocadamente las circunstancias históricas, ¿no? Creyendo que es fácil repetir un 5 de abril del 92. Claro, o repetir también lo que pasó con Manuel Merino cuando él asumió la presidencia y la gente se volcó a las calles, desatándose todo un tema de violencia, enfrentamiento con la policía, con la muerte de 2 jóvenes. Y ahí, por ejemplo, coincido con usted cuando menciona que hierra en su análisis político el gobierno creyendo que la gente masivamente se va a movilizar. Porque el presidente, si bien es cierto, las últimas encuestas le dan el 30% de respaldo, pero hay más de 60%, el doble de la gente que lo respalda, que lo rechaza, que no lo quiere. Y el 80% que quiere que se vayan todos. Ustedes están viendo como Congreso también ese escenario porque fíjese, si bien es cierto, más del 60% de la población rechaza al presidente de la República, pero 85%, según la última encuesta de IEP, quiere que se vayan todos. Entonces, ¿ustedes cómo están tamizando ese escenario político como Congreso? Porque si ustedes como congresistas se quieren quedar y solamente convocar elecciones complementarias presidenciales sin que se vayan todos, esto sí podría ser bastante perjudicial, mucho más en el tema social. Bueno, yo lo he dicho, lo vengo diciendo ya casi un año, Pedro. Yo soy un convencido que un Congreso que vaca a un presidente, ¿sí? No va a tener aceptación popular y por lo tanto lo que tiene que suceder de inmediato son elecciones generales, ¿ok? En la cual se vuelven a elegir congresistas y se vuelve a elegir a un ejecutivo. El país necesita volver a dar un paso atrás para dar 5 pasos adelante. Esa es mi convicción personal, ¿okay? Yo no tengo ningún apego, pero ningún apego a mi curul en el Congreso de la República. Tampoco soy, ni podría ser, digamos, un defensor acérrimo, ciego de un Congreso que tiene pues todas las malas artes, ¿no? Que la población le atribuye. Es innegable que en el Congreso hay lobbies, es innegable que en el Congreso hay intereses personales, es innegable que mucha gente en el Congreso no mira a la población y no le interesa finalmente, ¿no? Pero también es innegable que a pesar de todas estas dificultades, porque al fin de cuentas el Congreso representa realmente a la nación, y nosotros somos un país con poco espíritu democrático,
¿no? Con poca solidaridad, desafortunadamente, y eso está representado en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, sí, yo no voy a defender al Congreso ni su permanencia en el tiempo. Creo que la crisis política exige, ¿no?, actualmente que nos vayamos todos, pero hay que hacerlo de manera constitucional, siguiendo la ruta trazada por la Constitución, ¿no? El tema digamos, del reemplazo constituyente, del reemplazo del presidente, ¿no?, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, y el llamamiento a elecciones generales en su momento, ¿no? Claro, pero el congresista Edward Málaga, por ejemplo, ha mencionado también esa misma postura, que la vacancia del presidente tendría que ser el primer paso para que se vayan todos. Pero, congresista, le pregunto esto como ciudadano, y usted también respóndanos como ciudadano, más allá del cargo que pueda ocupar en estos momentos. ¿Cómo hacer realidad? Se va el presidente Castillo, renuncia Dina Boluarte, o es inhabilitada, se va el Congreso, nuevas elecciones generales. Pero ¿cómo hacer realidad de que los siguientes cuadros políticos que se van a presentar no serán los mismos fiascos que estamos repitiendo elección tras elección? ¿Cómo dar ese giro, ese cambio para que realmente sintamos que las cosas pueden cambiar en el país? Bueno, para eso es muy sencillo en realidad, ¿eh? No es tan difícil. La ciudadanía tiene que realmente preocuparse por saber quiénes son los candidatos, por saber qué es lo que piensan, qué es lo que pretenden hacer, por hacer un poquito de investigación y no sorprendernos, por ejemplo, como nos hemos sorprendido en el Congreso, ¿no? Hace poquito acaban de descubrir que un candidato que ahora es congresista, por ejemplo, había puesto que era graduado de tal universidad y resulta pues que solamente se había inscrito alguna vez, ¿no? Pero sin embargo, yo te digo, mi caso personal, yo tengo una maestría de la Universidad de Londres que está registrada en SUNEDU, correctamente tú puedes buscar ahí Carlos Santos, donde va a salir máster en economía, ¿no?, de la Universidad de Londres. Pero a mí, por ejemplo, el Programa Nacional de Elecciones me pidió mi documento 3 veces, porque no creían, 3 veces. Entonces estaban buscándole el quinto pie, la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Pero a otros lo dejaron pasar, como en este caso, porque si alguien pone que es graduado de la Universidad de Lima, qué sé yo, dice, a ver, dame tu... ¿Está en su dedo o no está en su dedo? No está, ¿verdad? Entonces, es una combinación de cosas. Por un lado, ciudadanos más interesados realmente en el proceso político, más interesados en buscar calidad de los candidatos, los partidos políticos preocupándose por tener mejores filtros, ¿no? Y los entes electorales actuando no de manera política, sino de manera técnica, ¿no? Para evitar casos como el que yo te acabo de señalar, ¿no? O sea, yo me río por eso cuando veo que el programa de elecciones sí somos bien derecho y todo lo demás. No los creo tan derechos, mira. Mi experiencia por lo menos me demostró que no es así, que ellos también le apuntan a algunos, Dios sabe por qué razones, y dicen, no, a estos hay que ponerle 3 veces el ojo o cosas por el estilo, ¿no? Claro, y ahora, ¿cómo mejorar los filtros, por ejemplo, en el tema electoral? Es cierto lo que se dice, hay una responsabilidad ciudadana, pero también Sí, las claro. reglas de juego como que están hechas para que cualquiera pueda postular. Hay una reciente resolución del TC en la que se establece que Sí. aquellos que han sido sentenciados por terrorismo, que ya han cumplido con su condena, pueden postular para esos cargos de elección popular. Aquellos Sí, es políticos que están, por terrible. ejemplo, atravesando investigaciones fiscales en etapas y ya para juicio oral, pueden seguir postulando. Y luego nos damos cuenta que ha sido sentenciado cuando llega al Congreso de la República. Esos filtros habría que mejorar también. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, al punto tal que, por ejemplo, mi proyecto de ley, ¿no?, que busca, por ejemplo, que sentenciados, aunque hayan, digamos, sido, entre comillas, rehabilitados por crímenes pues obscenos, ¿no? Imagínate un feminicida, ¿no?, que ha matado con crueldad, qué sé yo, pero que haya cumplido su condena y, entre comillas, está rehabilitado, puede ser candidato. Sí. Caracol, ese delincuente, ¿no es cierto? Creo que ya está por ser liberado, puede ser candidato, ¿sí? Si Pablo Escobar fuera peruano y hubiera cumplido su pena, ¿no?, podría ser candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, etcétera, ¿no? El señor Antauro Malo seguramente podrá ser candidato. Quiere ser candidato. ¿No? A pesar de las muertes que pesan en su conciencia, ¿no? Entonces sí, el sistema tampoco no ayuda, pero entonces el sistema va a exigir máxima atención
de parte del ciudadano. Tenemos que convertirnos en ciudadanos mucho más exigentes para no volver a caer en esa situación tan terrible como fue la elección del año pasado, en la que teníamos dos alternativas, ¿no? Cada cual peor que la otra, porque tampoco uno puede tener una candidata porque tenga todos los procesos que tiene encima, por el estilo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que al final tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos una oportunidad ahora, porque votar con el hígado, votar con el resentimiento, votar por antis, ¿no? No ayuda. Hay que votar por algo, hay que votar por la grandeza del Perú, hay que votar por alguien que realmente, y un equipo, digamos, que pueda realmente sacar al país adelante, ¿no? Bien, congresista Anderson, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido el congresista de la República, Carlos Anderson, conversando con nosotros. Vamos a la pausa y al regresar estaremos con el abogado constitucionalista, expresidente del TC, Carlos Mesías, para hablar sobre los escenarios que se vienen, porque no solamente hablamos de moción de vacancia que se va a debatir este miércoles a las 3 de la tarde o desde las 3 de la tarde. También hay un dictamen en la Comisión de Constitución aprobado para que se pueda suspender al presidente en la aplicación del artículo 114 de la Constitución Política, que para muchos solamente es aplicable para casos de enfermedad y para otros hay una adecuación política que se está haciendo para que se pueda dar cumplimiento de sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. Vamos a la pausa con este y otros temas, regresamos.